A pesar de todo lo que sabemos, el sexo, la concepción y los procesos que desembocan en el nacimiento siguen siendo un gran misterio. Pero es un misterio que estamos desvelando rápidamente. Y cuanto más sepamos sobre el principio de la vida, más posibilidades tendremos de cambiarla. Quizá un día la medicina pueda modificar el destino de los niños antes siquiera de que sean concebidos. La medicina intervino en el futuro de este niño mucho antes de que naciera. Puede que este bebé parezca perfectamente normal, pero en realidad es una rareza. Los genes que ha heredado de sus padres no están ahí por puro azar. Fueron seleccionados. Y la ciencia que le produjo está llevándonos a un territorio inexplorado. Hoy veremos algunas técnicas extraordinarias que ya se están aplicando para crear embriones. Y exploraremos todas las posibilidades que nos ofrece la manipulación genética. Sin embargo, la pregunta que subyace es ¿dónde deberíamos detenernos? Los científicos ya están intentando hacer crecer partes del cuerpo a partir de embriones, o cambiar el ADN de 3 personas diferentes para crear un niño. E incluso estudian cómo cambiar los genes presentes en los espermatozoides, algo que sin duda producirá la modificación genética de poblaciones enteras. Inevitablemente, la manipulación genética reaviva el temor a la posible creación de una raza de superhombres. El científico loco que se empeña en lograr la perfección humana es un personaje típico de la ciencia ficción. Do you long for the days when you had a full head of hair? Brothers, we can make baldness a thing of the past. Your children and your children's children need never fear ridicule again. We can stamp this out forever. Bald men of the world, unite. Esta es una parodia un tanto absurda, pero el potencial de lo que se está haciendo hoy es tan emocionante e inquietante como cualquier relato de ciencia ficción. Cuando se trata de manipular la materia de la que está hecha la vida, tenemos que ser extremadamente cautos. Sin embargo, los científicos están convencidos de que hay enormes posibilidades de hacer cosas buenas. De hecho, ya estamos disfrutando de algunos beneficios. Las enfermedades genéticas son una de las principales causas de muerte en los bebés. Recientes avances científicos han hecho posible que por primera vez se pueda reducir el número de muertes por este tipo de enfermedades. Joshua era muy pequeño cuando nació. Pesaba algo más de 2,5 kilos. Y tuvimos que salir a buscar ropa especial porque era tan pequeño que no le valía lo que le habíamos comprado. Tenía un catarro. Era invierno y nos preocupamos. Le llevamos a la consulta del médico 4 veces. En aquel momento el médico pensaba que tenía bronquitis y decidimos ingresarle en el hospital ese mismo día. Pero entonces nos preguntó si le habían hecho el test de la fibrosis quística. Le dijimos que no y él respondió, tenemos que hacerlo enseguida. Nos dijeron que habían hecho todo lo que estaba en sus manos y que la situación era tan mala que no había nada más que hacer. Y todo esto en solo 40 minutos. Entonces decidimos bautizarle. Sí, pedimos que viniera el capellán y cuando llegó, apartaron todos los monitores y todo lo que tenía conectado, porque queríamos que se fuera de forma digna. Murió en mis brazos mientras Chris nos abrazaba a los dos. Mi madre también estaba allí. Creo que no murió hasta que no le bautizamos. Joshua falleció cuando solo tenía 4 meses. Era el primer bebé de Sue y Chris Paget Danthor. Ahora desean desesperadamente tener otro hijo, pero tienen mucho miedo de que les ocurra lo mismo.
En las Islas Scilly, en el extremo occidental de Gran Bretaña, otra pareja se enfrenta al mismo problema. A Jade le diagnosticaron fibrosis quística cuando solo era un bebé de 3 meses. Ahora tiene 3 años. La vida familiar está organizada en torno a su enfermedad. Cada mañana y cada tarde los padres de Jade le dan sesiones de fisioterapia para fragmentar el mucus que amenaza con obstruir sus pulmones. Toma antibióticos todos los días y enzimas para digerir bien la comida. Apenas tiene resistencia contra las infecciones y su esperanza de vida es reducida. Todos tenemos cierto número de genes anormales que son inofensivos, a no ser que nuestra pareja también tenga esos mismos defectos genéticos. La fibrosis quística es el defecto genético más común en el norte de Europa. Aproximadamente 1 de cada 20 de nosotros es portador del gen de la fibrosis quística. Cuando 2 portadores se unen, el riesgo de tener un hijo afectado por la enfermedad es muy alto. Siempre quise tener por lo menos 2. Creo que tú querías 3 o 4, pero yo con 2 sería feliz. Los 2 somos portadores del gen de la fibrosis quística, así que hay una oportunidad entre 4 de que tengamos otro niño enfermo. Dicen que se puede realizar un test al principio del embarazo y que si da positivo tienes la oportunidad de abortar, pero para nosotros eso no es una alternativa. No sabíamos si seríamos capaces de abortar un bebé con fibrosis quística sabiendo que Joshua tuvo esa enfermedad, o si podríamos soportar el tener otro bebé enfermo después de haber perdido al primero. Debíamos pensarlo muy seriamente. En el Hospital Hammersmith de Londres, los científicos han creado una nueva técnica, ideada para ayudar a aquellas parejas que están en contra del aborto y que tienen muchas probabilidades de dar a luz un bebé con alguna enfermedad genética. Se llama DGP, Diagnóstico Genético de Preimplantación. En este procedimiento, primero se crean embriones en el laboratorio y después se examinan por si tuvieran fibrosis quística. This is the first follicle on the left. Las oportunidades de éxito son reducidas, pero las 2 parejas han decidido intentarlo. Primero, hay que extraer los óvulos de los ovarios de Sue. Okay, I've got a few cells here, Stuart. Just checking this. Yeah, that's the first egg. Thank you. El ovario contiene cierto número de folículos o sacos. Generalmente, cada mes, un folículo se llena de fluido y produce un óvulo maduro listo para su fecundación. Para realizar el DGP, con un óvulo solo no basta, así que los médicos han estimulado los ovarios de Sue con medicinas. El folículo es la zona oscura en el centro de la pantalla. Aquí vemos cómo la aguja penetra en su interior. El folículo disminuye de tamaño cuando se extrae el pequeño óvulo. That's another egg. That's 15 now. Thanks, Ben. Después de haber extraído los óvulos, los 15 son fecundados en el laboratorio por el esperma de Chris. Después dejan que los óvulos fertilizados crezcan en una incubadora durante 3 días. Transcurrido este tiempo, 6 se han convertido en embriones y son sometidos a las pruebas. Cada uno de ellos es tan pequeño que resulta invisible sin la ayuda de un microscopio. En un procedimiento increíblemente delicado, se extrae una célula de cada embrión para analizar su composición genética. Aunque sea muy pronto, ya es posible predecir si alguno de estos embriones se convertirá en un niño con fibrosis quística. Esto se debe a que cada célula contiene toda la información genética que caracterizará al ser humano resultante. Esta asombrosa fotografía nos muestra un embrión después de que le extrajeran una célula. La imagen está aumentada miles de veces. Aunque resulte increíble, y a pesar de que le extrajeron una gran porción para realizar los test, el embrión se sigue desarrollando normalmente.
Hace 3 días se extrajeron y fertilizaron 3 óvulos de Fiona. Ella y Pete vuelven ahora al hospital para saber si se han desarrollado como embriones sanos. This is like the day we could get, you could become pregnant, so it's... Yeah, D-Day. Pete y Fiona tienen 5 embriones. Ahora el equipo médico está estudiando sus células. Separan el ADN haciéndolo pasar por un gel. Utilizando luz ultravioleta, la doctora Debbie Taylor puede saber si alguno de los embriones está afectado por la fibrosis quística. De esta forma podrá seleccionar qué embriones puede implantar en Fiona y cuáles deben ser rechazados. Los test muestran que hay 4 embriones que no tienen fibrosis quística y uno que sí. That looks like a normal. Okay. Hi, good evening. How are you? Not too bad. Right. This is the team. This is Dr. Debbie Taylor. She's the scientist that was involved in the diagnosis. And this is Jonathan Taylor. He's our embryologist. Okay. I think we should start off by saying it's good news. Good. Relax now. Yeah. I'm sure always comes as a huge relief. Sure. Big time. We got results on 5 of the embryos, so we've actually, in fact, got a choice or a selection of the best embryos to put back. Right. Now, during the day, those embryos have been in the incubator and developing all the time. So what's going to happen now, while we get you changed, John's going to pop up to the lab and actually have a look at how the growth has gone during the day and really pick which are the best looking embryos, the ones that have perhaps grown and divided, and we can decide on the best ones to put back. Good. Yeah. Hurrah. Brilliant. Yeah. Relieved. Yeah. Sue y Chris acuden al hospital con la esperanza de que ellos también hayan producido embriones libres de fibrosis quística. Sin embargo, hay un problema que desconocen. El análisis genético no funcionó en ninguno de sus embriones. There is a chance that if I change the conditions slightly that we can actually get it to work the second time around. Yes, but it's now so late. Those embryos will be in culture a long time. Is it really worth doing? Yeah, I think from what we've seen there, we ought to give it a go. Yeah, I'd like to give it a go. Now, it's unusual for this to happen, but we have been in this situation before. And what we suggest is that we have a second go at analysing the results. Yeah. I'll ask you to look after yourselves for a bit longer if you don't mind. No, that's all. Okay. Sue y Chris comenzaron así una larga espera. Mientras tanto, 2 embriones sanos ya han sido transferidos al útero de Fiona. You'll slowly see the catheter moving out of the uterus. La doctora Debbie Taylor volvió a realizar los análisis de los embriones de Sue y Chris. Fueron unos momentos realmente tensos. Este tipo de test genéticos suelen ser sorprendentemente fiables. De hecho, solo han fallado en una ocasión. Nadie sabía si los análisis funcionarían en este segundo intento. Si no consiguen ningún resultado, tendrán que volver a empezar todo el ciclo desde el principio, lo que llevaría meses. Llegada la medianoche, estamos a punto de saber si el segundo análisis ha funcionado. Great, it's worked, yeah. You can actually see we've got 2 carriers, so we've got something to transfer. Fantastic. Yeah, it's wonderful. Así que justo después de la medianoche, el equipo médico atravesó el hospital desierto y preparó el quirófano para llevar a cabo la transferencia de los embriones. Here's the 2 embryos we're going to transfer. Both have 7 cells. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in that one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in that one. And there's the little hole we've drilled in it where we're taking the cells for analysis. Right. And they've grown since the biopsy. Not surprising, it's pretty late. So there's the 2 little embryos and the drop of fluid which are invisible to the naked eye.
Ahora Sue y Chris y Pete y Fiona tienen que esperar 10 días para saber si la transferencia de los embriones ha tenido éxito y si ambas están embarazadas. Para que se queden embarazadas, los embriones que les han transferido tienen que implantarse o pegarse a esto, la pared del útero. Estas fotografías muestran por primera vez cómo cambia la pared del útero durante un mes. El objetivo es crear las mejores condiciones para recibir el óvulo fertilizado. Gracias a esta imagen aumentada 1 millón de veces, descubrimos un complejo sistema, gran parte del cual sigue siendo un misterio. Durante los primeros 14 días del ciclo de una mujer, comienza a crecer una capa de células. Luego, la superficie del útero cambia y aparece un material glandular blando que se hace cada vez más denso. El útero ya está listo para recibir los embriones. Sin embargo, estas condiciones óptimas duran menos de 2 días. Pasado ese tiempo, la pared del útero comienza a deteriorarse. Los científicos ahora creen que un embrión puede implantarse solo durante esas 48 horas. Esta es la imagen de un embrión implantado. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que termine convirtiéndose en un niño. La mayoría de los óvulos fertilizados ni siquiera llegan tan lejos. Los humanos figuran entre los animales menos fértiles del planeta. De hecho, es extraordinariamente difícil que las mujeres se queden embarazadas. Es posible que en una pareja el hombre produzca esperma normal y la mujer óvulos normales y que sin embargo sus embriones no lo sean. E incluso cuando el embrión parece sano, existe la posibilidad de que tenga algún problema. Con demasiada frecuencia, los embriones simplemente no se pegan. Muchas veces, el hecho de que muchos óvulos fertilizados no se implanten con éxito en embarazos normales o asistidos se debe a que estos embriones no son lo suficientemente buenos. Pero aunque un embrión se implante con éxito y llegue a las 6 semanas, como este de aquí, aún son muchas las cosas que pueden ir mal. Solo 1 de cada 6 embarazos alcanza las 8 semanas. Se han producido muchos adelantos en los exámenes genéticos y siempre es triste y frustrante que después de haber pasado todos los test, un embrión no logre convertirse en un bebé. Los científicos siguen estudiando el desarrollo de los embriones para aumentar las probabilidades de que se produzcan más finales felices. La necesidad desesperada de tener un hijo implica que muchas parejas están dispuestas a probar procedimientos aún más experimentales. April y John Moliner viven en Nueva Jersey. Se describen a sí mismos como el tío y la tía ideales. Pero lo que más desean es ser padres. La razón de que aún no lo hayan conseguido es que no pueden producir embriones viables. April creció a 2 casas de la mía, así que la conozco de toda la vida, igual que ella a mí. Me conoce desde siempre. No queríamos tener hijos enseguida. Decidimos esperar 3 años antes de intentarlo. Y desde entonces ya han pasado 5 años. Debido a que no podían concebir de forma normal, April y John se sometieron a un tratamiento de fecundación in vitro. Sin embargo, después de que los óvulos de April fueran fertilizados, los embriones dejaban de crecer normalmente y comenzaban a fragmentarse y romperse. 5 de los 6 embriones empezaron a romperse. No sabían exactamente por qué se estaban fragmentando. Nos dieron un embrión bueno y dijeron que parecía perfectamente sano. Así que lo intentamos, pero no salió bien. Eso nos destrozó a los dos, porque no pensamos que pasaría eso. Sí, pensábamos que si fertilizábamos el óvulo, tendríamos un niño. Así de sencillo. Pero esto no funciona así. Hay muchas razones por las que un embrión no se desarrolla bien.
Pero en el caso de April, sus médicos creen que hay un problema con el citoplasma, la gelatina que baña el núcleo de cada óvulo. Cuando los embriones de April se desarrollan, en lugar de dividirse simétricamente en una esfera llena de células, como lo haría un embrión normal, comienzan a dividirse anormalmente y luego se desintegran. Hi, honey, how you feeling? Yeah? Good, good. Podrían utilizar los óvulos de otra mujer. Pero para April y John es muy importante que el niño tenga los genes de ambos. Así que van a intentar un método muy experimental. Esta es la última vez que intentamos tener un hijo nuestro. No es que me oponga a utilizar los óvulos de una donante. Esa es otra posibilidad, pero preferiría que esto saliera bien. Para mí es muy importante. Primero, extraen el citoplasma del óvulo de otra mujer y lo inyectan en un óvulo de April. Esa gelatina contiene algo de ADN y nutrientes que dan energía a la célula. Los médicos de April esperan que el citoplasma de la donante proporcione fuerza a su óvulo durante las primeras divisiones celulares. Este método es muy polémico, sobre todo porque implica que el bebé resultante será una especie de cóctel genético de 3 personas diferentes: John, April y la donante. The catheter will come in from the side of the screen, and the embryos will be drawn up into the catheter. Varios días después, los médicos tienen 4 embriones para implantar en el útero de April. Hi, hon. Hi. How you feel? Yeah, let's see them. Oh, they look good. Cool. This is it. So we can cut these things up if it does work and send them out for Christmas cards? Yeah, there you go. There you go. Here's, send it to our parents. Yeah. Here's your grandkids. This is what they look like. Well, yeah, he looks good. Obvious. Yeah, he does. It's kind of obvious. He, maybe it's a she, who knows? No, I'm psyched, honey. I just don't expect it not to work this time. I think it's going to work. Desgraciadamente no salió bien. Una vez más, los embriones no se desarrollaron correctamente. Los problemas de April comienzan aquí, en el óvulo. Una vez al mes, un óvulo sale del ovario acompañado por un chorro de fluido y comienza su viaje por la trompa de Falopio. Debido a que es una célula que contiene la respuesta a muchos problemas genéticos y reproductivos, los científicos la estudian intensamente. Pero el número de óvulos es limitado. Al nacer, una niña tiene en sus ovarios aproximadamente 1 millón de óvulos. Sin embargo, desde ese momento ya están empezando a morir. En la pubertad, solo le quedará 1/4 de aquel millón de óvulos. Durante sus años fértiles, liberará 1 cada mes. Y cuando llegue a la menopausia, casi todos sus óvulos habrán desaparecido. Los ovarios envejecen mucho más rápidamente que el resto del cuerpo. Y los óvulos que están dentro también parecen deteriorarse. Algunos defectos genéticos, como el síndrome de Down, son más comunes cuanto más edad tenga la madre y sus óvulos. La fertilidad también se reduce de forma drástica. Pero, ¿hay alguna forma de ralentizar este proceso de envejecimiento? Los médicos están estudiando cómo mantener los ovarios jóvenes y frescos, extrayendo y conservando parte de ellos. Esta mujer tiene cáncer y le están extirpando el tejido de sus ovarios para intentar protegerlo de las medicinas contra el cáncer que tiene que tomar. La extracción de tejido ovárico es sencilla y el procedimiento de congelación y conservación también es relativamente simple. El problema viene cuando sacan ese tejido del congelador e intentan reimplantarlo. La bailarina exótica Margaret Lloyd Hart fue la primera mujer del mundo a la que le extrajeron tejido ovárico, se lo congelaron y luego se lo volvieron a implantar.
Los ovarios de Margaret fueron extirpados quirúrgicamente por razones médicas, pero como resultado sufrió una menopausia prematura. Cuando me di cuenta de cómo había perjudicado mi vida, sentí que tenía que hacer algo al respecto y me pregunté si no sería posible que me lo volvieran a colocar en su sitio. Pensé, quizás hay algún médico por ahí que esté dispuesto a intentarlo. Luego supe que nunca se había hecho algo así. Margaret comenzó la búsqueda de alguien que le reimplantara sus ovarios congelados. Sus indagaciones la llevaron a Nueva York, donde por fin dio con un médico dispuesto a operarla. Margaret había oído algo sobre ciertas intervenciones experimentales que se habían realizado en ovejas. Extrajeron tejido ovárico de una oveja, lo congelaron y luego lo volvieron a implantar. Fue todo un éxito. Pensé que no era imposible, pero no se había probado nunca con humanos. Eso era lo que me daba más miedo. En febrero de 1999, Margaret se convirtió en la primera persona que se sometía a este tipo de cirugía experimental. Su tejido ovárico fue descongelado y luego reimplantado quirúrgicamente utilizando una cánula laparoscópica. Una vez dentro de su cuerpo, consiguieron que la tira de tejido ovárico se asentara en su lugar. Durante meses, Margaret esperó en Nueva York, mientras le hacían escáneres diarios y le inyectaban hormonas. Al final, después de 7 meses, el escáner mostró que el tejido reimplantado había comenzado a producir folículos o sacos ováricos. Estábamos haciendo un sonograma y descubrieron que había una zona oscura. Y tanto el médico como el técnico pensaron que podría ser un folículo en formación. Al día siguiente, resultó evidente que se había hecho aún más grande. Y los dos parecían convencidos de que era un folículo. Fue muy emocionante. Nos sentimos abrumados, era como presenciar un milagro. Aquel tejido ovárico reimplantado implicaba que, en teoría, Margaret podía quedarse embarazada mediante la fecundación in vitro. Con este experimento hemos demostrado que es posible hacer madurar un folículo hasta cierto punto, extirpar el óvulo y finalmente fertilizarlo. Así que estoy contenta de tener por lo menos esa opción. Tengo una posibilidad de la que carecía hace unos cuantos meses. Sin embargo, Margaret pronto descubrió que sus folículos solo se desarrollaban si eran estimulados por grandes cantidades de medicinas. Convencida de que no le sentaban bien, abandonó el experimento. Pero hay otro enfoque diferente y puede que a largo plazo ofrezca más beneficios. Hasta ahora, los científicos se han concentrado en estudiar la forma de hacer crecer óvulos dentro del cuerpo de una mujer. Pero, ¿por qué no intentar que crezcan fuera? Al igual que cultivar plantas a partir de sus semillas, hacer crecer óvulos fuera del cuerpo será posible solo cuando los científicos encuentren los genes adecuados, los nutrientes y las condiciones necesarias para que esos óvulos se desarrollen. Los trabajos de investigación están progresando rápidamente y muchos de los problemas técnicos comienzan a resolverse. Ser capaz de hacer crecer óvulos humanos tan fácilmente como cultivamos champiñones podría beneficiar a muchas personas, las enfermas de cáncer que quieren evitar que sus óvulos sean dañados por la quimioterapia, o las mujeres que desean retrasar el momento de ser madres podrían almacenar su tejido ovárico y decidir cuándo quieren que sus óvulos maduren. Pero lo mejor de todo es que haría que el procedimiento de fertilización in vitro fuera mucho más sencillo. Las mujeres ya no necesitarían tomar unas medicinas tan caras ni acudir al hospital para hacerse un chequeo tras otro. Hacer crecer óvulos fuera del cuerpo también sería útil para la investigación en otro campo que a la mayoría de la gente le apasiona. Los científicos están intentando averiguar si pueden crear tejido humano para trasplantes a partir de óvulos o embriones. Sin embargo, sus detractores argumentan que este método considera a los embriones humanos como simples repuestos. Este es el centro de todas las discusiones, un embrión de 6 días. Algunas de las células de este embrión tienen el poder de convertirse en cualquier parte del cuerpo.
A partir de una célula, es posible hacer crecer tejido cerebral nuevo para tratar la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, o tejido cardíaco para curar un corazón. Puede que incluso miembros enteros. Esta pata delantera de rata ha crecido en un cultivo a partir de un embrión de rata, pero ¿estamos dispuestos a llegar tan lejos e intentar crear miembros y órganos a partir de las células de embriones humanos? El cultivo de miembros en tubos de ensayo es un buen tema para una película de terror. Hay una vieja leyenda sobre una criatura parecida a Frankenstein, llamada el Golem, que resume el problema al que nos enfrentamos cuando se habla de experimentar con óvulos y embriones humanos. Según la leyenda judía, un rabí creó el Golem a partir de arcilla y agua. Era una criatura increíblemente fuerte. La receta para crear al Golem está ahí, escrita en la pared. El rabí creó el Golem con la mejor intención, ayudar a su pueblo. Tras unir todas sus partes, el rabí dio vida al Golem al colgarle del cuello un amuleto con las palabras judías de la verdad. El Golem es como el mito de Frankenstein, pero mucho más antiguo. Sin embargo, en ambas historias, el poder del monstruo es tal que ni su creador es capaz de controlarlo. Estas historias tienen fuerza porque hablan de un miedo muy común y razonable. La certeza de que una vez comencemos a manipular el principio de la vida, aunque lo hagamos con las mejores intenciones, siempre correremos riesgos. Pero es necesario mantener cierta perspectiva. De momento, lo que se puede hacer es muy poco y no ha tenido demasiado éxito. Mezclar los óvulos de April con el citoplasma de una donante no consiguió que se quedase embarazada. No funcionó. No pudo ser. No salió bien, no me quedé embarazada. Quizá debido a la manipulación, quizá hubo algún problema. Los médicos no pudieron darnos una razón. No hay forma de saber la razón exacta. April y John ahora están intentándolo otra vez con un procedimiento más convencional, la fecundación in vitro. Esta vez van a utilizar los óvulos de una donante y quizá así consigan tener el bebé que tanto desean. De vuelta en Inglaterra, han pasado 10 días desde que Pete y Fiona recibieron sus embriones. Fiona se hizo un test de embarazo y ahora están deseando saber si el tratamiento funcionó. Hello? Hello, is that Mrs. Hingston? Yes. It's Stuart Lavery here at the Hammersmith. Hello? How are you? Not too bad. Okay. We just had the result of your blood test come through. Right. And the result is a very weak positive. Right. So, really what we need to do is to repeat the test in a week's time. Okay. To see what's happening. All right then. All right? Yeah. Okay, Mrs. Hingston. Thanks very much. If you've got any worries, then just give us a call here at the Hammersmith. Yeah, will do. Okay. Thank you. All right. Bye. Bye-bye. Bye. What did he say? It's, slightly positive. At least it's not now. No, get praying. Another week. Yeah. Pero desgraciadamente el embrión no prosperó. Nos dijeron que nos llamarían a eso de las 3 en punto y el teléfono sonó a las 2:30 y nos miramos pensando ¿quién lo coge? Al final fui yo quien contestó. Era el resultado que queríamos. Nos dijeron que estaba embarazada. Empezamos a comprar unas cuantas cosas y yo comencé a pintar un mural en la habitación del niño e intenté convertirla en una nueva habitación para un bebé distinto, porque siempre la llamábamos la habitación de Joshua. Antes no teníamos ninguna esperanza, pero ahora sí, ahora hay algo por lo que seguir adelante y luchar. Sue y Chris han tenido suerte. El DGP solo funciona en un 18% de los casos. Entonces, ¿podrían los científicos encontrar una forma más efectiva de usar estos nuevos conocimientos sobre genética?
Quizá los científicos han estado buscando en el lugar equivocado. Se han concentrado en los óvulos porque son relativamente grandes y fáciles de manipular, pero también son frágiles y su número es limitado. Los embriones son mucho más preciosos aún, y trabajar con ellos levanta muchas dudas éticas. Pero existe otra alternativa bastante obvia. Después de todo, son necesarios 2 elementos para crear un niño. La respuesta podría estar en el esperma. Una de las cosas que casi todos los hombres saben hacer bien es producir esperma. Durante el tiempo que dura este programa, las mujeres que estén en edad fértil habrán perdido como media 3 óvulos, mientras que los hombres, por otra parte, habrán producido 2 millones de espermatozoides, cada uno con la mitad de la información genética necesaria para crear un niño. Una producción inagotable y fácil de conseguir. Los hombres producen esperma desde la pubertad hasta la vejez. Un hombre puede ser padre hasta que muere, y cada espermatozoide que fabrica durante su vida lleva un plano genético. Cuando los médicos hacen pruebas genéticas para detectar la fibrosis quística, esperan hasta que el espermatozoide ha fertilizado el óvulo, entonces se examina el embrión. Pero ¿por qué esperar hasta tener el embrión? ¿Por qué no actuar antes? ¿Y por qué no cambiar el material genético del espermatozoide? Este es un enfoque polémico y sus consecuencias impredecibles. El esperma eyaculado durante el orgasmo tiene 3 meses de edad. Y es el resultado final de una fabricación que no se detiene nunca y que produce 1000 espermatozoides cada segundo. Dentro de los testículos hay miles de conductos, los túbulos. Dentro de estos hay millones de células cuyo trabajo es producir espermatozoides siguiendo un plano genético. Si cambiamos ese plano, los componentes genéticos del espermatozoide quedan alterados para siempre, al igual que el ser humano concebido por ese espermatozoide. Los científicos quizás sean capaces algún día de acabar con las enfermedades hereditarias manipulando los espermatozoides. De momento, intentan averiguar cómo hacerlo utilizando ratones. Supongamos que quisiéramos crear un ratón que brillase en la oscuridad. Lo que haríamos sería sacar el gen de la fluorescencia de una medusa, por ejemplo, y lo inyectaríamos en los testículos de un ratón. Si ese gen llegase a las células que fabrican los espermatozoides, entonces ocurriría algo drástico. Sus hijos heredarían el gen fluorescente, al igual que los hijos de sus hijos. Tendríamos una nueva raza de ratones, porque lo que habríamos hecho es cambiar su código genético para siempre. El objetivo de este tipo de ingeniería genética no es, por supuesto, crear ratones nuevos, sino salvar vidas humanas. Esta técnica ayudaría a personas como las que viven aquí, en Cerdeña. En esta isla del Mediterráneo, 1 de cada 8 personas es portadora del gen de una terrible enfermedad hereditaria. Cada mes de junio, los sardos celebran una fiesta que se parece bastante a un rito de fertilidad. Según la tradición, estos mozos pueden besar a cualquier persona a la que atrapen con su lazo. Pero aquí, las relaciones amorosas tienen un tinte más macabro. Existe la posibilidad de que 2 portadores se unan y tengan un hijo enfermo. Incluso en la fiesta, los mamatones, con sus antiguas máscaras, parecen reflejar una vieja frustración. Nadie sabe lo que representan esas figuras demoníacas, o el origen de este baile. Pero con sus altas frentes y sus mejillas hundidas, muestran un marcado parecido a algo que lleva en esta isla desde el principio de la historia.
Todos los niños de esta sala tienen beta-talasemia, una enfermedad de la sangre hereditaria y letal. Sus vidas giran en torno a este hospital. Sus cuerpos no pueden producir glóbulos rojos normales, así que cada 2 o 3 semanas necesitan una gran transfusión de sangre. Si no se trata, la beta-talasemia provoca deformación ósea, múltiples enfermedades y la muerte prematura. Incluso a pesar de todos los cuidados que estos niños reciben, la esperanza de vida es corta. La beta-talasemia es uno de los defectos genéticos más extendidos en el mundo. Cientos de millones de personas en todo el planeta son portadores de este terrible gen. Ahora, todas las mujeres embarazadas de la isla se hacen análisis y casi todas ellas optan por el aborto si averiguan que su bebé tiene esa enfermedad. El coste emocional es tremendamente alto para los habitantes de este país católico, además de suponer una gran carga económica. De momento, los test son el arma más efectiva que posee la medicina moderna para combatir las enfermedades genéticas, pero a veces los test también fallan. Manuele tiene beta-talasemia. Su madre, Fabiana, sabía que era portadora del gen, pero cuando se casó creía que su marido no lo era. Dijo que no era portador, porque en los análisis que se hizo eso era lo que ponía. Luego, cuando me quedé embarazada, hicimos más pruebas para estar tranquilos. Y entonces fue cuando descubrimos que él también era portador. Manuele está ahora esperando un trasplante de médula espinal. Es lo único que ofrece alguna esperanza a los niños que tienen beta-talasemia. Pero es muy difícil encontrar a un donante compatible y no siempre funciona. A pesar de todos sus esfuerzos, el gen que provoca la beta-talasemia sigue pasando de padres a hijos y de momento no hay nada que podamos hacer para cambiar eso. Durante miles de años, todas las civilizaciones que se desarrollaron en Cerdeña tuvieron que vivir con la beta-talasemia. La isla ahora utiliza las técnicas más modernas que le puede proporcionar la medicina, pero tal y como están las cosas, los sardos como Manuele y su familia seguirán pasando el gen que causa la beta-talasemia a las siguientes generaciones. Quizá un día surja una solución radical a este problema. Sin embargo, es probable que requiera dar un gran salto hacia lo desconocido. Implicaría reemplazar el gen de la talasemia defectuosa en los portadores de la enfermedad cuando aún son muy jóvenes. Para que funcionase en Cerdeña, por ejemplo, habría que inyectar a todos los niños recién nacidos genes sanos en los testículos. Conforme crecen, estos niños podrían producir espermatozoides libres de esta enfermedad. Si funcionase, los hijos de estos niños habrían quedado modificados para siempre, al igual que los hijos de sus hijos. Los diferentes elementos necesarios para que algo así funcione están en el camino. Los trabajos realizados en todo el mundo demuestran que es posible conseguirlo. Dicho así, parece sencillo. Sin embargo, hay muchos problemas técnicos y éticos que superar. Nosotros, como humanos, somos el producto de millones de años de evolución y de cambios graduales. Alterar un solo gen podría tener consecuencias catastróficas que no podemos predecir. Y lo que es aún peor, esos errores puede que no emergieran hasta muchas generaciones después. Muchas mutaciones genéticas sobreviven porque ofrecen a su portador alguna otra ventaja. El gen de la beta-talasemia protege a su portador contra la malaria, enfermedad que en otra época era el mayor asesino de Cerdeña. Pero además, la vinculación existente entre genes diferentes es otro de los motivos por los que pensamos que su alteración es tan peligrosa. Y a todo el mundo también le preocupa que la ingeniería genética sea una herramienta disponible para el diseño de bebés. Puede que haya combinaciones de genes que predisponen a alguien a ser más hermoso o más inteligente. La idea de que un día aquellos que tienen más dinero puedan pagar estos atributos para sus hijos
es uno de los principales temores de muchas personas. Los avances en la genética ofrecen esperanza y miedo, al igual que muchas otras tecnologías que hemos presentado en esta serie. Ya sea el trasplante de un brazo o la inyección de genes en el corazón para hacer crecer nuevos vasos sanguíneos, siempre hay peligros. La medicina superhumana nos está arrastrando inevitablemente a un mundo completamente nuevo. Un mundo para el que pocos están totalmente preparados. Todos los progresos humanos implican tomar riesgos, pero también traen consigo nuevas oportunidades. Los cambios se están produciendo más rápidamente que antes, y en las próximas décadas, la sociedad tendrá que aprender a controlar el poder de estas nuevas tecnologías si pretende utilizarlas para mejorar nuestras vidas. Después de todo, ese debería ser el objetivo de todos estos avances. See about that much of the day. Okay. You've got the pain. Really hard. Push down your body. La tecnología ha permitido a Sue y Chris tener otro bebé, Ethan, al que dan la bienvenida a este mundo sabiendo que no padece fibrosis quística y que el tremendo dolor que sufrieron con la pérdida de Joshua no se repetirá. Seguimos progresando en medicina con la esperanza de que todos los pequeños superhumanos como él tengan más posibilidades de disfrutar de una vida feliz y sana.